Vamos a orar, vamos a ponernos nuevamente en manos de Dios para nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a orar. Una vez más, Señor, ante el trono de tu gracia nos postramos en esta mañana, Señor, ante el estrado de tus pies. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, gratitud a nuestros corazones, porque solamente a ti pertenece, Señor, toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por siempre, Señor. Porque solamente tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y tenemos la bendición, Señor, de estar aquí arrodillados y venirte ahora, Señor, a suplicar que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra nuevamente. Que tú nos abras el corazón, Señor, y podamos estar atentos a tus palabras de vida. Ábrenos el corazón, Señor. Ilumínanos. Guíanos, Señor. Dice tu palabra que uno es nuestro Maestro, que es el Cristo, y todos nosotros somos hermanos. Así dice tu palabra, Señor. Em, Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En nuestro estudio pasado, estuvimos viendo, en nuestros estudios anteriores, estuvimos viendo cómo la primogenitura está ligada con el color carmesí. Ajá, el color que estaba en las telas del santuario y en este caso en la entrada. Vimos que con ese se le puso una marca al primogénito. Y en nuestro estudio anterior estuvimos viendo la relación que hay entre la primogenitura y el sello de Dios. Vamos a repetir solamente lo más básico de aquello para poder seguir avanzando. En el libro de Éxodo, en el capítulo 13, nosotros tenemos la ley de los primogénitos. Éxodo capítulo 13, versículo 2 dice, santifícame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Hay una orden que Dios está dando aquí mediante la ley de los primogénitos y mediante también la ley ceremonial de los primogénitos de entre los animales que entonces serían sacrificados a Él. Se nos está predicando el Evangelio, el énfasis en el primer nacido como propiedad de Dios constituye una predicación del Evangelio. Sigue diciendo en el versículo 3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Y vosotros salís en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Ebeo, y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás este servicio cada mes. En este mes, perdón. 7 días comerás pan sin leudar, el séptimo día será fiesta a Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levaduras, y no se verá contigo leudado ni levadura en todo tu término. Y contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y noten, y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Está diciendo aquí claramente que estos rituales que habían sido instituidos, tanto el apartar a los primogénitos como el celebrar esta parte de los panes sin levadura, se iban a constituir como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos. Y todos nosotros sabemos que todas las leyes rituales
todo lo que había sido ordenado al pueblo de Israel con respecto al servicio del santuario, todo esto era una predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Era predicado en símbolos y figuras como nos los dice claramente el libro de Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva o sábados, sábados plural, ajá, todo lo cual era sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo ello, la ley de los primogénitos, la ley de los panes sin levadura, las Pascuas, perdón, la celebración de la Pascua, la celebración de los panes sin levadura, la celebración del Pentecostés, la celebración de las primicias, la celebración de la fiesta de las trompetas, del día de la expiación, de la fiesta de los tabernáculos, con los respectivos sábados ceremoniales que contenían todas y cada una de esas fiestas, eran una proclamación del Evangelio y eran la sombra, pero el cuerpo era de Cristo o el cuerpo es de Cristo. De tal manera que tanto ellos veían en esos rituales una profecía del plan de la redención y de Cristo en ese plan de la redención. Así nosotros al mirar todas y cada una de estas leyes, nosotros vemos el Evangelio predicado. Era luz para ellos y es luz exactamente para nosotros en su cumplimiento. Y cada vez que tenemos la oportunidad de leerlas, de estudiarlas, de reflexionar en ellas, todas y cada una de ellas son una ilustración del plan de la redención y la predicación del Evangelio eterno. Nosotros ya no practicamos ninguna celebración de esos rituales y de esas fiestas porque está ahí claramente establecido el cuerpo es de Cristo. Pero sí miramos al leerlas y al estudiarlas el Evangelio de Cristo y somos invitados por Dios para contemplar el Evangelio de Cristo en cada uno de estos rituales. Ajá. En la ley de los primogénitos apuntaban, como hemos visto en nuestras presentaciones anteriores, al primogénito de toda creación, al primogénito de entre los muertos. Y Dios era tan enfático con los primogénitos porque ahí estaba anunciado el Cristo, el primogénito de los muertos, el primogénito de toda criatura, estaba anunciado y profetizado así. Y nosotros, al tener la bendición de tener la revelación del Antiguo Testamento juntamente con la del Nuevo, el Evangelio brilla cada vez más glorioso para nosotros. Y es muy importante o muy interesante el énfasis que estamos haciendo en este momento, porque quiero hacer énfasis en el Éxodo capítulo 13, verso 9. Y dice, y te será como una señal en tu mano. Es decir, cada vez que los israelitas tenían la oportunidad de practicar esta ley ceremonial, la de los primogénitos, la de los panes sin levadura, etcétera, dice claramente en el verso 9, esto te va a ser una señal en tu mano. Es decir, el evangelio que ellos vivían en símbolos y figuras está diciendo claramente que era una señal o era un sello sobre tu mano y dice, y como una memoria delante de tus ojos. Al creer en el Evangelio, al aceptar el Evangelio y manifestar esa obediencia en el Evangelio a través de la obediencia a esa ley ceremonial, a esa ley ritual, era obedecer al Evangelio de Cristo tal cual se nos pide a nosotros hoy. Obediencia al Evangelio. Y se nos dice claramente, va a ser un sello o va a ser una señal, y ojo, observen, una señal sobre tu mano. La obediencia al Evangelio, la fe en el Evangelio que lleva a obedecer, la fe que obra por el amor, sería una señal sobre tu mano y como una memoria o como un memorial delante de tus ojos o entre tus ojos. Dos lugares donde el Evangelio de Cristo se constituye en un sello o en una señal, la mano y la frente, memoria o memorial entre tus ojos. Y es que tomamos en cuenta esto porque es precisamente esto lo que nos dice el libro de Apocalipsis que hace la bestia de una manera contraria, que hace la segunda bestia de manera contraria. Dice aquí claramente, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca, es decir, una señal. ¿En dónde? En su mano derecha o en su frente. Mientras se nos dice en el Antiguo Testamento, será como una señal en tu mano y como frontales
entre tus ojos, el Evangelio de Cristo, acá dice al contrario. A todos ellos se les pone una marca en su mano derecha o en su frente. Y muchas personas han especulado con respecto a esto y en algún momento hasta un servidor llegó a creer en esas teorías, hablar de microchips puestos en la frente o en la mano, o que si es un código de barras, o que si es X o Y circunstancia, apartándonos de lo que realmente constituye la interpretación de la sola escritura. Que la sola escritura en la predicación en símbolos y figuras del Antiguo Testamento dice, esta ley sea de los primogénitos, sea de los panes sin levaduras, esto lo vas a poner como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Nos está hablando de una marca que Dios pone cuando el Evangelio se obedece. Y así claramente lo dice en el libro de los Efesios, cuando dice que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si se dan cuenta, es lo mismo. Solamente que a partir de la venida de Cristo es en el cumplimiento y ya no es en la sombra, en el símbolo o en la figura. Y así como en el símbolo, en la figura, la obediencia a esta ley de los primogénitos era la recepción del evangelio, era decir, Señor, yo creo en tu evangelio. Así al recibir al primogénito de toda criatura, al recibir al primogénito de entre los muertos, al tenerlo en nuestra vida, en nuestro corazón y obedecer al evangelio, dice claramente, habéis creído al evangelio de vuestra salvación y habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora, ¿por qué es esto así? ¿Por qué se nos dice aquí que la bestia, precisamente la segunda bestia, dice pone una marca en su mano derecha o en su frente, similar a la que él pone en el Antiguo Testamento y se manda con el Evangelio predicado en símbolos y figuras? Precisamente porque esa bestia se nos dice acá en el capítulo 13, miren muy bien, capítulo 13, versículo 8, dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra. ¿Adorarán a quién? Adorarán a la bestia. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y noten hermosamente, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Ajá. El Evangelio eterno de Cristo crucificado. De ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue cuando así, Él fue inmolado, dice claramente aquí, desde la fundación del mundo. Y el que le oye, el que le cree, el que le recibe como Salvador, está escrito en el libro de la vida del Cordero porque ha creído y ha obedecido al Evangelio de Cristo. Así como creían en el antiguo pacto la ley de los primogénitos y quedaba como frontal entre sus ojos y quedaba como una señal en su mano. Ahora el que en él cree, el que ha recibido el Evangelio de la verdad, del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, dice Efesios, habéis creído en el Evangelio y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que nos dice la palabra de Dios claramente. Por eso aquí se nos dice que a esta bestia, dice, la adoran todos los moradores de la tierra. Pero ¿quiénes son todos? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. En otras palabras, quienes rechazaron y quienes rechazan el Evangelio de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque dice claramente ahí, como señal en tu mano y como frontal entre tus ojos. Y quienes no la reciben, entonces, ¿qué dice Apocalipsis en el capítulo? Ah, bueno, antes de esto vamos al 17, capítulo 17, hablándonos de la misma bestia.
capítulo 17, versículo 8, le dice, y la bestia que has visto era y no es, y ha de subir al del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, nuevamente, fíjense bien, y los moradores de la tierra, y otra vez, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Y aunque no es nuestro propósito entrar a detalle en todas y cada una de estas expresiones, si resaltamos nuevamente el libro de la vida. Ellos se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es, aunque es. Entonces nosotros entendemos claramente, decíamos en nuestra presentación anterior, que la bestia y el Evangelio de Cristo son totalmente incompatibles. No hay armonía entre el Evangelio de Cristo y la bestia. Y la bestia, solamente para recordar, está claramente descrita también en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Pero antes de ir al capítulo 2 en Segunda de Tesalonicenses, vamos al capítulo 1. Fíjense bien, dice en el verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos, en llama de fuego, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen. ¿Qué cosa? Fíjense bien. Y no obedecen. Y no obedecen. Obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo, observemos claramente que está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Cuando se nos dice claramente, cuando se ha revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos, en llama de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios e insistimos, y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, obediencia al Evangelio, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Ahora, si vamos al capítulo 2, dice, os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Y ahora noten, nadie os engañe en su segunda venida, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama de Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será revelado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, y pongamos mucha atención, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Y ahora, ¿por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y cuál es ese amor de la verdad para ser salvos? Es lo mismo que decía en el capítulo 1, por cuanto obedecen al Evangelio
de Jesucristo. Es exactamente lo mismo. Y ahí se les dice que en la segunda venida van a perecer y en el capítulo 2 se nos muestra a la bestia, se nos muestra al hombre de pecado, al hijo de perdición y dice claramente por qué. ¿Por qué se maravillan? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, es decir, porque no recibieron el evangelio de vuestra salvación. Y al rechazar el evangelio de vuestra salvación, dice claramente, y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Es decir, todos los que no creyeron en el evangelio. Vamos a leerlo nuevamente. En llama de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio. Cuando tenemos la bendición de obedecer el Evangelio, como lo dice claramente en el libro de Éxodo capítulo 13, a través de la ley de los primogénitos, se les dijo, lo pondrás como una señal en tu mano y lo podrás como unos frontales entre tus ojos. Cuando nosotros tenemos la bendición de obedecer el Evangelio, dice claramente Efesios, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a buscarlo en el libro de los Efesios. Me parece que es el capítulo 2. No, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 en el versículo 13. Fíjense bien, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y noten lo que dice a continuación, el evangelio de vuestra salvación. Confiasteis, oísteis, creísteis en el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces se contrapone el aceptar el evangelio, el creer en el evangelio, juntamente con la bestia. O se recibe el evangelio de Cristo, o dice claramente la Biblia, le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Le adoraron. Es decir, le adorarán todos los que rechazaron el Evangelio de Cristo. Todos ellos son los que finalmente le adorarán. Entonces la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, son enemigos completamente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, a esta bestia que la adoran todos los moradores de la tierra, se le da este título específicamente. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, se nos dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se le da dos nombres. Y se ha revelado el hombre de pecado, y específicamente se le llama el hijo de perdición. Se le da estos títulos proféticos a la bestia en la Biblia. ¿Y qué significa esto del hijo de perdición?
¿Por qué el Espíritu Santo llevó a Pablo a escribir o a describir a este poder de esta manera, con este título, El Hijo de Perdición? Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 12. Dice claramente aquí. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Está orando nuestro Señor Jesucristo. Está orando por sus discípulos. Dice, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. El mismo título que se le da a la bestia, el mismo título que se le da al hombre de pecado, el hijo de perdición. Cristo Jesús lo está aplicando a uno de sus discípulos que no recibió el amor de la verdad, que lo traicionó. Se le llama el hijo de perdición. Nadie se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. El hijo de perdición. Con justa razón, el libro de Apocalipsis en el capítulo 17 a este mismo poder llamado el hijo de perdición se le llama aquí, o se dice de él, mejor dicho, aquí en el capítulo 17. Fíjense bien. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Es exactamente el mismo poder, llamado hombre de pecado, llamado la bestia, y aquí se le dice la bestia que has visto era y no es, y ha de ir a perdición. Es el hijo de perdición, el mismo que está hablando aquí. Y Cristo Jesús, nuestro Señor, lo está aplicando exactamente a uno de sus discípulos, pero a su discípulo traidor, llamado Judas. Judas. Ahora, hermanos, si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 16, los discípulos están hablando precisamente acerca de Judas. 1:16 en adelante dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era contado con nosotros y, ojo, tuvo parte en este ministerio. ¡Wow! Él tuvo parte en este ministerio, es decir, el hijo de perdición va a ser alguien que fue o que profesó ser ministro de Cristo. Fíjense bien lo que sigue diciendo aquí. Este pues adquirió un campo con el salario de su iniquidad y cayendo rostro abajo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. Y ahora noten lo que dice a continuación, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y mucha atención, tome otro su obispado. ¡Wow! Entonces, el hijo de perdición es un obispo. Aquí está claramente. No es muy difícil ver a través de la Biblia quién es la bestia, quién es el hombre de pecado y quién es el hijo de perdición. Es un obispo. Es un obispo caído.
Bueno, ¿obispo de dónde? La bestia está descrita en el libro de Daniel, en el capítulo 7, o mejor dicho, qué es lo que representa una bestia, en el capítulo 7, en el versículo 17, que representa una bestia. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Entonces es un obispo, poder religioso, juntamente unido con el poder civil. Una bestia representa un reino. Entonces es un obispo político religioso. Y si son solamente cuatro bestias las que se levantan en la tierra, y la primera bestia mencionada en Daniel 7 es Babilonia, la segunda bestia es Medopersia, la tercera bestia es Grecia, la cuarta bestia es Roma, y ya no hay otra bestia que se levante, son cuatro bestias que se levantarán en la tierra y después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. Entonces, no es muy difícil concluir que el hijo de perdición es el obispo de Babilonia. No. ¿El obispo de Medopersia? No. ¿El obispo de Grecia? No. ¿El obispo de Roma? No es muy difícil. La sola escritura nos va guiando a todo ello. Entonces, el obispo de Roma es enemigo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es muy difícil verlo. El obispo de Roma es enemigo del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Éxodo, regresamos nuevamente a esta parte de Éxodo, cuando se nos dice acerca del evangelio predicado en símbolos y figuras. Y esto lo pondrás como una señal en tu mano y lo pondrás como frontales entre tus ojos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia al evangelio está en total relación con el sellamiento, con el sello del Dios vivo. Lo vas a poner ahí en tu mano y lo vas a poner como frontales entre tus ojos, nos dice la palabra de Dios. Y se nos menciona ahí, y quienes adoran al obispo de Roma, ya estamos hablando de la interpretación como tal, y la adorarán todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, todos aquellos que no aceptaron el Evangelio de Cristo le van a adorar. Es imprescindible recibir el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestra salvación, con el cual fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Evangelio de Cristo y el obispo de Roma y su religión apóstata llamada Babilonia la Grande en el libro de Apocalipsis 17 y llamada históricamente el catolicismo apostólico romano, son totalmente y mutuamente excluyentes. El primero que le llamó, el primero que le llamó con el título de católicos a los cristianos fue en el siglo segundo, un hombre llamado Ignacio, que vivió en la región de Antioquía y a quien se le reconoce como padre de la iglesia. Él fue el primero que le dio el título de católico. Él dijo: donde está reunida la iglesia católica, la iglesia universal, para hacer una distinción con respecto a los gnósticos que profesaban el cristianismo. Y él le puso católica. Apostólica viene de la herencia principalmente de otro de los padres de la iglesia llamado Irineo, quien trató de generar un tipo de sucesión apostólica de los apóstoles hasta ese día. Ojo, no a Pedro. Él nunca hizo eso, sino sencillamente ligándolas desde los apóstoles hasta sus días a ellas como iglesias católicas, de tal manera que en el siglo tercero teníamos ahora una iglesia católica y apostólica.
pero fue el siglo cuarto, cuando primeramente se le dio libertad religiosa al cristianismo y dejó de ser perseguida, o mejor dicho, al catolicismo y dejó de ser perseguido. Y posteriormente, cuando fue en el 380 por el emperador Teodosio, marcada o dicha o establecida como la religión oficial del Imperio Romano, entonces es cuando fue Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y más tarde con la supremacía papal, con el hombre de pecado a la cabeza que nos muestra Daniel capítulo 7, entonces tenemos que todo ese gran sistema es enemigo del Evangelio de Cristo. Todo ese gran sistema. Vamos al libro de Colosenses. Miren, Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 15 en adelante, vamos a poner atención. El cual, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, es más, vamos a leerlo desde antes. En el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, amén, el perdón de pecados, amén, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, el cual es la imagen del Dios invisible, y ojo con la palabra, el primogénito de toda criatura. Todas las leyes de los primogénitos que habían sido dadas en el Antiguo Testamento eran la predicación del primogénito de toda criatura. Los primogénitos fueron preservados en Egipto, los primogénitos de los israelitas fueron preservados por la muerte de un cordero, cuya sangre se puso en los dinteles y ahí moraron y ahí permanecieron seguros. La proclamación del Evangelio. La muerte del mismo primogénito de Egipto y del mismo primogénito de Faraón para que pudieran ser libres, o estaba predicando y profetizando al primogénito de toda criatura, al primogénito de los muertos. Es la proclamación del Evangelio en el Antiguo Testamento, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Amén. Y noten lo que dice el verso 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, y noten nuevamente el primogénito, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo, sin excepción alguna. Y es porque es el primogénito, el creador de los cielos, de la tierra, de las cosas visibles, de las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Y porque eres el primogénito de los muertos, entonces se nos dice claramente, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ningún ser humano sobre esta tierra puede llamarse a sí mismo la cabeza de la iglesia si no cumple con las características mencionadas aquí. Ser, uno, la imagen del Dios invisible. Dos, el primogénito de toda criatura. Tres, por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, es decir, ser el creador. Cuatro, él es antes de todas las cosas, su preexistencia. 5. Todas las cosas en él subsisten o por él subsisten. Es además el sustentador. 6. El primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o diría la versión antigua, para que en todo tenga el primado. Si cumple con esas características, entonces puede ser la cabeza de la iglesia. Pero resulta que el obispo de Roma es decretado por el poder romano de Justiniano como la cabeza de todas las iglesias. Por eso es que la bestia de Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis 17 y el hombre de pecado de
Tesalonicenses 2, el obispo de Roma, es totalmente contrario al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está en total pugna. Entonces, recibir el evangelio de nuestra salvación, con el cual somos sellados por el Espíritu Santo, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, cuando creísteis en el evangelio, cuando obedecisteis al evangelio, y la marca de la bestia son cosas mutuamente, o son dos circunstancias, no cosas, son dos circunstancias mutuamente excluyentes. O se acepta el Evangelio de Cristo o se acepta la marca de la bestia. Por esa razón, amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 6, nosotros tenemos: y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía ¿qué cosa? El Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo. El libro de Apocalipsis presenta la parte final de del mandato que Cristo Jesús hizo a sus discípulos. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es la culminación o es la parte final del mandato que Cristo Jesús hizo a sus discípulos en Mateo, en el capítulo 28, cuando dice: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Gran Comisión encuentra su resultado final o su predicación final en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 6. Se le muestra como un ángel volando por el medio del cielo que tiene el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí no para el mensaje, sino que es necesario que juntamente con la proclamación del Evangelio eterno venga lo que dice el capítulo 8: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Entonces, a esta predicación del Evangelio le sigue la denuncia sobre la caída de la gran Babilonia. Y entonces la proclamación del Evangelio tiene que ir totalmente ligada con la proclamación de la caída de la Gran Babilonia. Y más aún, y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia. Y ya quedó claro quién es la bestia. Si alguno adora al obispo de Roma, si alguno adora al papado y a su imagen, y ahora noten, y recibe la marca en su frente o en su mano. ¿Y por qué la va a recibir? Porque rechazó el Evangelio de Cristo, rechazó el Evangelio de nuestra salvación. Porque ese evangelio predicado en el Antiguo Testamento, lo pondrás como una señal en tu mano y como frontales entre tus ojos. Es el mismo evangelio que dice: habéis sido sellados con el Espíritu Santo desde que creísteis. ¿Desde que creísteis en qué? Desde que creísteis en el evangelio de nuestro Señor Jesús. La bestia y el evangelio son mutuamente excluyentes. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario, hermanos, de lo que estamos diciendo? Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora al libro de Deuteronomio,
En el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Dice, estos son. ¿Cuáles? Los del capítulo 5. Ujú. Dice, y Moisés llamó a Israel y les dijo, oye Israel. Los estatutos, derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos, y guardadlos, y ponedlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, que es Sinaí. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara, habló Jehová con vosotros desde el monte en medio del fuego. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Fíjense en el verso 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 8. No te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Me voy al 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Verso 12. Guarda el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. 17. No matarás. 18. No cometerás adulterio. 19. No hurtarás. 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. 21. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, etcétera. Y así nos habla de las leyes dichas en el libro de Deuteronomio en el capítulo 5. Y entonces el verso 6 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis para poseerla. Verso 2, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Se acuerdan que el Evangelio eterno en Apocalipsis 14 dice, temed a Dios y dadle gloria? Ajá. Entonces, cuando se nos dice aquí en el verso 1, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra, es para que temáis a Jehová tu Dios. La obediencia al Evangelio y la obediencia a los mandamientos de Dios están totalmente entrelazados. Miren, vamos al libro de Eclesiastés en el capítulo 12. En el versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Cuál es la instrucción? La misma que dice el primer ángel que trae el Evangelio eterno. Teme a Dios. Y teme a Dios es, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. La ley de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios y el Evangelio son inseparables, inseparables. Si nosotros vamos al libro de Romanos, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 3, Romanos en el capítulo 3, en el verso 31, dice claramente, entonces, ¿invalidamos la ley por la fe?
En ninguna manera. La fe en Cristo y la fe en el Evangelio jamás va a invalidar la ley de Dios. Dice claramente, en ninguna manera, antes bien, confirmamos la ley de Dios. Antes bien, ¿qué hacemos? Confirmamos la ley de Dios. El Evangelio de Cristo y la ley de Dios son totalmente inseparables. Vamos ahora al libro de Jeremías en el capítulo 31. Jeremías capítulo 31 dice en el verso 31, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, y me detengo aquí un momento. No permanecer en el pacto significa no haber permanecido en el evangelio predicado en símbolos y figuras y no haber permanecido en la obediencia a la ley moral de Dios. Ellos no permanecieron ni en la ley ni en el evangelio. Ellos invalidaron mi pacto, aunque bien fui yo un marido para ellos. Y ahora note lo que dice a continuación. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. Amén. En sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y ahora noten lo que dice a continuación, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí está el Evangelio. Voy a perdonar. Él es en quien fuimos perdonados a través de la preciosa sangre de Cristo. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados, pero acá también dice, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Porque la ley mostrada aquí y el evangelio mostrado aquí son totalmente inseparables. No se pueden separar. No podemos agarrar y decir, bueno, sí, la ley sí, pero o el evangelio sí, pero la ley ya no. No, aquí está claramente escrito en la palabra de Dios. Son inseparables. Y el pueblo de Israel en el antiguo pacto desechó el evangelio en símbolos y figuras y desechó la ley moral de Dios. Ambos los transgredió y ambos lo pisoteó. O uno u otro, o los dos juntos. Lo hicieron siempre y por eso Dios establece el nuevo pacto, que es el nuevo pacto que dice nuestro Señor Jesucristo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. La renovación del pacto depende del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. Y ese nuevo pacto no significa ya no hay ley, solamente hay evangelio. Todo lo contrario, dice, ahora va a estar en tus entrañas, estará en tu corazón, porque Él prometió el Espíritu Santo de la promesa, dice, el cual estará con vosotros y estará en vosotros. Es el mismo Espíritu Santo que dice, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa en el momento en que creísteis. ¿Y cuál es el sello que deja? Es este, daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones. Y esto mismo lo había visto de manera similar el profeta Isaías en el capítulo 8 en el versículo 16. Isaías 8:16 ata el testimonio y sella la ley
entre mis discípulos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Espíritu Santo de la promesa, habéis sido sellados con el Espíritu Santo cuando creísteis en el Evangelio. ¿Y qué es lo que sella? Sella la ley entre mis discípulos. Ezequiel, en el capítulo 36 también nos habló de esto. Dios habló, el Espíritu Santo habló por boca de su profeta, Ezequiel, en el capítulo 36. Versículo 25. Y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y vean qué bonito. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. La misma promesa que hizo nuestro Señor Jesús estará con vosotros y estará en vosotros. Es la misma promesa del nuevo pacto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y miren lo que dice a continuación, y haré que andéis en mis mandamientos, guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Camines en obediencia a la ley de Dios y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque son totalmente inseparables. Y eso es lo que sella el Espíritu Santo en nosotros. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes, dice la palabra de Dios, confirmamos la ley. El Evangelio y la ley son inseparables. Ahora, regresamos nuevamente al libro de Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien. Seáis multiplicados como te ha prometido Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que fluye leche y miel. Ahora me voy a ir al versículo 6. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás. Miren qué hermoso, y las atarás. ¿Por qué? Por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos. Ahora la obediencia a los mandamientos de Dios nos está diciendo claramente el libro de Deuteronomio, la ley moral de Dios, ahora va a estar como una señal en tu mano y va a estar como frontales entre tus ojos. La ley de los primogénitos, las leyes ceremoniales que se nos decía de la misma manera, como señal en tu mano y como frontales entre tus ojos, era el evangelio en símbolos y figuras. El creer en el evangelio, el recibir el evangelio, el obedecer el evangelio en símbolos y figuras, y ahora nosotros en nuestra actualidad bajo el cumplimiento y bajo la realidad. Recibir ese afianzamiento en la verdad presente del evangelio de Cristo. Ahora se nos dice la ley de la misma manera la vas a poner como una señal en tu mano y van a estar como frontales entre tus ojos. Es lo mismo exactamente. Miren lo que dice el espíritu de profecía. Dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son
inconmovibles. Inconmovibles en el Evangelio y en la obediencia a la ley. Ese es un afianzamiento en la verdad presente. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Ciertamente, dice el Espíritu de Profecía, ya ha comenzado. Dice el Espíritu de Profecía, nuevamente, carta 126 de 1898, que es el sello del Dios viviente que coloca en la frente de los suyos. Fíjense bien, es una marca que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. Y ahora noten lo que dice a continuación. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas que el Señor ha adoptado. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandamientos de Dios. En estas palabras del Espíritu de Profecía, nosotros vemos lo que hemos estado estudiando. La ley y el Evangelio son inseparables. Porque lo que está viendo, dice, es la cruz del Calvario, la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas del Señor. Ahí está la ley de Dios, digo, ahí está el sello del Evangelio. Está viendo la cruz del Calvario. Te está viendo el cumplimiento del nuevo pacto. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandamientos de Dios. Carta 126, 1898. Siempre nuestra proclamación de la santa ley de Dios, nuestras enseñanzas, nuestra predicación con respecto a la observancia del cuarto mandamiento del sábado de Dios, es necesario que siempre vayan acompañados de la proclamación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La ley y el Evangelio, nuevamente insistimos, son inseparables. El precioso Evangelio de nuestra redención tiene que ser proclamado juntamente con la ley de Dios, juntamente con el sábado de nuestro Dios y la obediencia a todos los mandamientos de nuestro Dios, pero es la ley y el Evangelio. En el libro de Fe y Obras dice, mientras algunos extremistas religiosos separan la ley de la gracia, nosotros hemos hecho casi lo mismo, al no presentar el Evangelio cuando proclamamos la ley. Ambos necesitan ser proclamados juntos. Y así como nosotros hemos visto que el obispo de Roma es enemigo del Evangelio de Cristo, también es enemigo de la ley de Dios, porque no favorece a uno ni favorece al otro. Al proclamarse cabeza de la iglesia, está desechando al primogénito de los muertos, al primogénito de toda creación, aun cuando en su teoría parezca ser que dice que sí es así, pero que él es su representante, él es el usurpador. Y un desecho del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el obispo de Roma hace eso, él también desecha la ley de Dios. Y nos los dice claramente la palabra de Dios, Daniel, en el capítulo 7. Hablando del hombre de pecado, hablando del hijo de perdición, se nos dice en el versículo 7. El capítulo 7, versículo 23 en adelante. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el reino romano, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, hollará y despedazará. Verso 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual se dará diferente de los primeros, y a 3 reyes subyugará. Y ahora note lo que dice a continuación, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y noten a continuación, y pensará en cambiar o en mudar los tiempos, ¿y qué cosa? Y la ley. Y entregados serán en su mano hasta tiempos y tiempos y el medio de un tiempo. Entonces, ese hombre de pecado, ese obispo de Roma, no solamente es enemigo del Evangelio de Cristo, es enemigo del Altísimo,
Es enemigo de los santos del Altísimo y es enemigo de la ley de Dios. Porque la ley y el Evangelio son inseparables, no solo se mete con el Evangelio, no solamente instituye un método de salvación a través de los sacramentos, no solamente se establece en una sumisión a Él como cabeza de la iglesia, sino también qué es lo que hace con la ley de Dios. Dice claramente aquí, pensará en mudar los tiempos y la ley. ¿Y qué es cambiar la ley de Dios? Si nosotros vamos nuevamente al libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el otro título, el hombre de pecado, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Miren, aquí tenemos en esta aplicación, vamos a ver si hable todavía más. Creo que esto es todo lo que abre. Aquí nos dice hombre de pecado. Un hombre que está en contra de la ley de Dios. Permítame un momentito. No, no es este. Déjenme buscárselos. Hasta aquí, hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Es primera de Juan. Si es hombre de pecado, primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 4. Cualquiera que comete pecado, traspasa también la ley, pues ¿qué? Pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuando nos dice hombre de pecado, ¿qué pasa? Es un hombre transgresor de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice claramente el libro de Daniel capítulo 7, pensará en mudar los tiempos y la ley. Altera el evangelio, altera o cambia la ley de Dios. Y todos nosotros somos muy conscientes de que un pecado, de que una versión de la ley obtenida del catecismo no es la misma de la que nosotros encontramos en la Biblia. Cuando se quita el segundo mandamiento, que prohíbe la veneración de cualquier imagen y postrarse ante ellas, y sabemos que también el cambio del día de reposo del sábado por el domingo. Ujú. Ahora vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 21, capítulo 7, perdón.
capítulo 7, versículo 21. Este es un versículo o un pasaje donde nuestro Señor Jesús está hablando. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Ok? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y fíjense lo que van a decir a continuación. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Qué cosa? ¿No profetizamos en qué? En tu nombre. Aquí se está haciendo alusión de que tuvimos la manifestación del Espíritu Santo en el don de profecía. Y ojo, no está diciendo profetizamos en nombre de algún dios pagano. No, no, no. No está diciendo eso. No dice profetizamos en el nombre del diablo. Aquí hay una clara alusión a profesar el nombre de Cristo, porque incluso este tipo de personas le dicen Señor. No le están reconociendo, no están diciendo tú no existes, tú eres falso. No, le están diciendo claramente, no profetizamos en tu nombre, no tuvimos tu don profético que tú das mediante el Espíritu Santo, es lo que le estás diciendo. Y además, ¿qué más dice? Y en tu nombre, en el nombre de Jesús, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús. Parece ser que hay una gran profesión de fe en el nombre de Cristo. Y fueron investidos, parece ser, de algo muy similar al Espíritu Santo, porque profetizaron en su nombre. En su nombre echaron demonios y en su nombre hicieron milagros, una renovación carismática que está mencionando aquí nuestro Señor Jesús con respecto a estos hombres. Hay una gran manifestación de los carismas, de los dones del aparente Espíritu Santo. Pero noten qué les va a decir a continuación. Y entonces les protestaré. Fíjense, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de qué? Obradores de iniquidad, correcto, obradores de maldad. Ahora, esta palabra que es traducida en nuestras Biblias como maldad, miren, vamos a ponerla aquí. Aquí está, obradores de maldad, a ver si se alcanza a ver. Dice que es la palabra 458 según la concordancia de James Strong. Y la palabra griega es anomía. ¿Y qué significa esto de anomía? Dice aquí, violación de la ley. Iniquidad, transgresión. Violación de la ley. Ilegalidad. Es lo que nos está diciendo aquí. Anomía significa sin ley. Entonces eran unos hombres, de acuerdo a lo que se nos dice aquí, que están hablando de creer en Jesús, es decir, de aceptar su evangelio. Es más, de tener una manifestación sobrenatural del don profético entre su medio, del don de sanidades y de la liberación, ajá, pero que nuestro Señor Jesús les dice, no los conozco, hacen profesión del evangelio, me llaman Señor, pero ustedes son obradores de maldad, hombres sin ley. Entonces resulta que aquí tenemos una manifestación de un falso cristianismo que separa la ley del evangelio. Sí te llamo Señor Jesús, sí creo en tus dones espirituales y hasta hay una manifestación muy extraña, pero que nunca fue de Dios. Ajá. Pero al mismo tiempo hay una manifestación en su vida y en su carácter y en su enseñanza de separar la ley del evangelio y Cristo Jesús los llama obradores
de maldad, obradores de iniquidad, obradores sin ley. Actúan sin ley de Dios, la rechazan. Entonces esto no es un verdadero evangelio. Mientras en Daniel capítulo 7 se nos muestra el cuerno pequeño, ajá, al obispo de Roma, pensará en cambiar los tiempos de la ley, es enemigo de su evangelio y es enemigo de su ley y la cambia, quita el segundo mandamiento para permitir la idolatría y cambia el sábado por el domingo en su día de adoración y de culto máximo religioso, ajá, contrario a la ley de Dios. Ahora, esta otra parte de otro sector de cristianos mostrados en Mateo capítulo 7 hablan de una gran manifestación carismática, hablan de grandes manifestaciones de los dones espirituales, una especie de nuevo Pentecostés, como se nos muestra en el libro de Hechos 2 que el Espíritu de Dios hizo con sus apóstoles. Bueno, aquí hay un falso Pentecostés, hay un falso movimiento carismático. Ajá. Énfasis en dones, pero que al mismo tiempo, ¿qué es lo que hacen con la ley? La desechan. Ajá. Y qué curioso y qué interesante, no curioso, qué interesante que nuestro Dios nos lo mostró en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 con la segunda bestia. Está claro que la primera bestia, el obispo de Roma, el papado, enemigo del evangelio y enemigo de la ley de Dios. Ahora, en el capítulo 13 se nos muestra a otra bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada y hace grandes señales. Ah, tiene una renovación carismática en su medio muy interesante. Hace grandes señales por maravillas y por prodigios. No para. ¿Se acuerdan? Señor, no profetizamos. Y hacemos mucho énfasis en profetizamos, profetizar, en el don de profecía. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Ah, pues bueno, esta segunda bestia dice, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Wow. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales nuevamente que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y le fuese dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hiciese que todos los que no la adorasen fuesen muertos. Y ahora, ojo, y hace a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una mano derecha, una marca en su mano derecha o en su frente. Es esta segunda bestia con dones carismáticos, con grandes señales que finalmente engaña. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, pero al mismo tiempo están quebrantando la ley y están invalidando la ley desde las enseñanzas de sus púlpitos. Ajá. Haciendo un gran énfasis en sus milagros, en sus señales, en su gran avivamiento que tienen. Ajá. Están haciendo este énfasis los obradores de maldad, los que separan la ley de la gracia, la ley del evangelio. Y finalmente ellos son los que ponen una marca en la mano derecha o en la frente. Ajá. Esta unión político-religiosa también es la que termina haciendo esto en la mano derecha o en la frente. Y miren cómo le llama el libro de Apocalipsis 16 a esta segunda bestia. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. Señor, Señor, no
profetizamos en tu nombre. Sí, falso profeta, falso profeta. ¿Por qué? Porque eras hombre sin ley. Desechaste la ley de Dios. Y al desechar la ley de Dios, pues predicaste un falso evangelio. Porque la ley y el evangelio son totalmente inseparables. Ah. El falso protestantismo. El protestantismo, el movimiento evangélico, el movimiento carismático que separa la ley de la gracia. Y dice, no, 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 solamente vamos a hablar del evangelio porque la ley ya no es solo para los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de argumentaciones que se hacen. Cuando Dios dice, el evangelio lo podrás como señal en tu mano y como frontales entre tus ojos, pero la ley de Dios la pondrás como señal en tu mano y la pondrás como frontales entre tus ojos. El nuevo pacto que dice, daré mi ley en su mente y en su corazón y no me acordaré más de sus pecados, la ley y el evangelio. El Ezequiel que dice, voy a poner mi espíritu y haré que anden en mis mandamientos, en mis estatutos y en mis leyes. El evangelio y la ley siempre, siempre juntos, nunca inseparables. El Espíritu Santo que dice, es la señal de la cruz. Ahí puesta, de la cruz del Calvario, en sus hijos, ¿quiénes? Obedientes, obedientes a todos los mandamientos de Dios. El evangelio y la ley siempre, siempre juntas. Son totalmente inseparables. Dios fue guiando a su iglesia siempre. Cito del conflicto de los siglos con respecto a los hermanos Wesley. Dice, Wesley demostró la perfecta armonía que existe entre la ley y el evangelio. Y ahora se citan palabras directamente del reformador John Wesley. Existe, pues, entre la ley y el Evangelio la relación más estrecha que se pueda concebir. Por una parte, la ley nos abre continuamente paso hacia el Evangelio y nos lo señala, y por otra parte, el Evangelio nos lleva constantemente a un cumplimiento exacto de la ley. La ley, por ejemplo, nos exige que amemos a Dios y a nuestro prójimo y que seamos mansos, humildes y santos. Qué bonita manera de expresar el propósito de la ley. La ley de Dios, el enseñar la ley de Dios, el predicar la ley de Dios y el invitar a las demás personas a practicar la ley de Dios, nunca se vuelve en un punto de sentirse por encima de los demás, de yo sí sé y los demás no saben. Nunca. Dice aquí, repito, la ley perdón, sí, la ley, por ejemplo, nos exige que amemos a Dios y a nuestro prójimo y que seamos, uno, mansos, dos, humildes y tres, santos. Si tú en algún momento te llegas a encontrar con una persona que proclama o profesa la ley de Dios, pero no es humilde, sino está yendo de egoísmo, esa persona está separando la ley del evangelio. No lo está tomando de una manera integral. Nos sentimos incapaces de estas cosas y aún no sabemos que a los hombres esto es imposible, pero vemos una promesa de Dios de darnos ese amor y de hacernos humildes y mansos y santos. Amén. Nos acogemos a este evangelio y a estas alegres nuevas. Se nos da conforme a nuestra fe y la justicia de la ley se cumple en nosotros por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Qué manera tan hermosa de hablarnos de la unión y de la unidad que existe entre la ley y el evangelio por parte de este hombre de Dios que fue John Wesley. Entre los más acérrimos enemigos del Evangelio de Cristo, dijo Wesley, se encuentran aquellos que juzgan la ley, más abierta y explícitamente y hablan mal de ella, que enseñan a los hombres a quebrantar o disolver o anular la obligación que impone,
no solo uno de los mandamientos de la ley, ya sea el menor o el mayor, sino todos ellos de una vez. La más sorprendente de todas las circunstancias que acompañan a este terrible engaño consiste en que los que se entregan a él creen que realmente honran a Cristo cuando anulan su ley y que ensalzan su carácter mientras destruyen su doctrina. Si le honran como le honró Judas. Wow. Cuando le dijo, salve maestro, y le besó. Y él podría decir también de cada uno de ellos, con beso entregas al Hijo del Hombre. No es otra cosa que entregarle con un beso, hablar de su sangre y despojarle al mismo tiempo de su corona, despreciar una parte de sus preceptos con el pretexto de hacer progresar su evangelio. Y en verdad, nadie puede eludir el cargo si predica la fe de una manera que directa o indirectamente haga caso omiso de algún aspecto de la obediencia. Si predica a Cristo de un modo que anule o debilite en el más pequeño de los mandamientos. Esto está citado de una predicación, un sermón 35 de John Wesley. Así lo dice en El conflicto de los siglos, página 306 y 307. Alguien que tenía el verdadero Espíritu de Dios y que tenía este espíritu de protestantismo, llamó la atención así en la época en que fue llamado a predicar. La unión de la ley con el Evangelio. Lamentablemente, John Wesley nunca tuvo la oportunidad de reconocer el cuarto mandamiento que nos manda la observancia del santo sábado de Dios. Pero en cuanto a la luz que tuvo, él discernió clara y completamente lo entrelazados que están la ley y el evangelio. Y entonces ahora, hermanos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ir hacia el Antiguo Testamento y poder leer lo que está escrito en el testimonio de Moisés en sus primeros 5 libros y ver cómo se entrelazan constantemente tanto los preceptos morales como los preceptos ceremoniales de la ley, no haciendo una clasificación donde digamos, aquí está la ley, aquí esta parte ceremonial, aquí esta parte es moral, aquí esta parte ceremonial, aquí esta parte es moral. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué lo dejó así en los primeros 5 libros de la Biblia? Porque Dios nunca tuvo pensado de que la ley y el evangelio fueran cosas distintas. Y por eso entrelazó preceptos morales con preceptos ceremoniales, porque la ley y el evangelio siempre están entrelazados. Y algunas personas han intentado hacer clasificaciones. He leído algunas opiniones de algunas personas que se dedican a estudiar eso y tratan de hacer clasificaciones y hasta incluso uno de ellos le llamó en algún momento un código inclasificable. Pues claro, es un código inclasificable porque no puede separar la ley del evangelio y Dios inspiró a Moisés mediante su Espíritu Santo, para que escribiera las cosas o se las dijo así directamente y quedaron en ese orden para que para ti y para mí quede claro que la ley y el evangelio están totalmente entrelazados. Entonces, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de mirar ese carmesí que Dios mandó poner en el santuario. Cuando veamos el evangelio predicado ahí, no nos olvidemos que tiene que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está totalmente entrelazada a la santa ley de Dios y es inseparable. Y al mismo tiempo una invitación para todos y cada uno de nosotros. Si en algún momento hemos minimizado el evangelio de nuestro Señor, si en algún momento hemos dicho que hablar de los dichos de Jesús es tomar lechita espiritual y no es alimento sólido. Cristo Jesús nuestro Señor nos dice, arrepiéntete. La ley y el Evangelio van totalmente de la mano. Si nos hemos dedicado a proclamar solamente la justicia de la ley sin la gracia de Cristo, el Espíritu Santo nos invita a ti y a mí al arrepentimiento. Tú y yo necesitamos proclamar el Evangelio de Cristo y necesitamos exaltar
la ley de Dios. Ambos son los que constituyen el tenerlos como un afianzamiento en la verdad presente, como una señal en nuestra mano y como frontales en nuestros ojos, y es lo que finalmente nos preserva contra la adoración de la bestia y de su imagen, que está tan próxima, a través de esa ley dominical. Una falsa ley, un falso evangelio que finalmente termina en su marca con una santificación obligatoria por la ley del Estado, con una ley religiosa, a la santificación del falso día de reposo, es decir, el domingo. A todos los evangélicos, a todos los protestantes, se les extiende también el mismo evangelio de nuestra salvación. Han conocido algunas cosas porque tienen una Biblia en sus manos, pero han sido desviadas por las teologías. A ustedes también el Señor les llama y les invita a venir a la palabra tal cual. Ayer celebraron el Día de la Reforma, el día que Martín Lutero pegó ahí las 95 tesis. Bueno, esa reforma no acabó ahí. Esa reforma tenemos la bendición de que ese hombre haya sido dirigido por Dios para poner esas 95 tesis ahí, pero esa reforma alcanza hasta la final proclamación del mensaje de los tres ángeles. Entonces, a ti también, hermano evangélico, también se te invita a venir a la palabra de Dios tal cual es. La ley y el evangelio son inseparables. El sábado y el evangelio son inseparables. No puede ser de otra manera. Vamos a cantar un himno. Vamos a cantar el himno Al andar con Jesús. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir, o si hay donde de ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe
Amén. Vamos a orar. En esta tarde, bendito Padre Celestial de tu Santo Sábado, te damos gracias por la bendición que hemos tenido de abrir tu palabra, de poder leerla, Señor, de poder reflexionar sobre ella y de poder saber que es tu voz, Señor. Es la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas que nos invita, Señor, a mirar y contemplar que la ley y el Evangelio están completamente entrelazados y son inseparables, Señor. Te rogamos que nuestras vidas sea así, que nuestras vidas, tu Espíritu Santo entrelace la ley y el Evangelio, porque si está escrito, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando creímos en las buenas noticias, en las buenas nuevas de salvación, en nuestro único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús. Pero también, Señor, que cuando tú vienes a nuestras vidas y tu Espíritu Santo viene, trae la ley, Señor, y la sella entre tus discípulos. La obediencia a todos y cada uno de tus mandamientos y son inseparables, Padre. Permite que así sean nuestras vidas y que eso, Señor, nos haga mansos y sobre todo humildes de corazón, Señor. Ayúdanos a que así sea. Por favor, guíanos, fortalécenos. Y pedimos, Señor, en estos momentos por todas aquellas personas que han creído en ti, Señor, que han creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero que todavía no han tenido, Señor, la oportunidad, el discernimiento de comprender toda tu ley, porque habrá partes que sí, habrá partes que asimilen en su corazón y las den la bienvenida y las tomen, pero desafortunadamente por tanta, Señor, engaño, por el misterio de iniquidad, Señor, y por una reforma que tú permitiste que iniciara de manera pública hace más de 500 años, Señor, pero que se ha estancado, no han alcanzado, Señor, a comprender la vigencia de tu cuarto mandamiento, de tu sábado, de tu ley. Te pedimos por ellos, Señor, para que toque sus vidas, sus corazones, los inquietes, pero también a nosotros para que con un corazón manso y humilde les podamos presentar, Señor, la vigencia de tu ley y sobre todo la vigencia de tu cuarto mandamiento, y ellos se puedan gozar y regocijar, Señor, y venir a adorar juntamente con nosotros y abandonen esas instituciones que han cerrado su corazón, Señor, a tu verdad y a tu palabra, y que tú claramente ya les has dicho Babilonia, Señor. No nosotros, es tu profecía, Señor, la que lo ha dicho. Señor, porque nosotros somos testimonio de ello, porque en algún día caminamos y militamos en esas filas, pero en tu gracia, en el Evangelio de Cristo, Señor, tú nos sacaste, Padre, para venir a esta luz. Así te pedimos, Señor, que sea con cada uno de ellos. Y a nosotros pedimos corazón manso y humilde de corazón, Señor. Gracias, también te pedimos firmeza, Señor, porque el gran conflicto está por llegar a su fin. Gracias, Señor, por todo. A ti nos encomendamos en el resto de este tu día santo, tu santo sábado, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.